están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. A partir del 1 de enero del 2027, aquellos funcionarios públicos que cumplan 75 años deberán dejar sus funciones. Esto en el marco de una norma que se aprobó en la Ley de Presupuesto, que incluye un incentivo al retiro para los empleados mayores de 65 años. Esta norma excluye a parlamentarios, notarios y ministros, pero hay algunas universidades que están involucradas. Vamos a conversar con Eduardo Toro, director ejecutivo de Conecta Mayor. ¿Cómo estás tú, Eduardo? Qué gusto de saludarte tanto tiempo. Buen día. Hola Miriam, así es, mucho tiempo, qué gusto de estar de nuevo con ustedes desde el 2020 que venimos en conversaciones para apoyar a la construcción de una sociedad inclusiva con las personas mayores, así que muy contento de poder nuevamente estar con ustedes conversando sobre este tema. Oye, sí, y sobre este tema que entró así y pasó como coladito, no salvo por dos o tres personas de las universidades, connotados profesores, que van a tener que dejar, que estarían dejando ya hace rato, las aulas, ¿no? Pero conversemos primero, hablemos primero un poco más en general. ¿Qué es el edadismo? ¿Por qué no me lo, no, no lo, no nos cuentas un poquito de qué se trata esta discriminación por edad? Bueno, efectivamente hoy día la discriminación por edad está tan arraigada en la sociedad en general que es difícil explicarla como en un aspecto muy puntual. Se trata de cómo hoy en día excluimos a las personas, incluso muchas veces sin darnos cuenta, a las personas mayores. Se trata del trato en base a los estereotipos, en base a los prejuicios que tenemos sobre las personas que tienen 60 o más años. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando una mujer mayor se viste a la moda o con tendencias que uno podría asociar a personas más jóvenes, ¿qué se cree? Se viste como Lola. ¿Qué tiene de malo? O cuando en el fondo no se tiñe las canas, no se cuida ni se quiere, o cuando un hombre hace mayor, hace deporte, ¿qué se cree? En el fondo, y a la misma vez también con prejuicios de maneja como vieja. Estoy en el fondo llevándolo a la práctica habitual. Entonces está tan arraigado en nuestro subconsciente que por supuesto que en las prácticas que son incluso más objetivas, es difícil de extirparlo. Por ejemplo, en la no contratación de una persona por el solo hecho de ser mayor. Y esa no contratación no pasa por sus capacidades, sino que muchas veces el currículum, en el fondo, cuando tiene foto o cuando dice la fecha de nacimiento, ni siquiera pasa el primer filtro. En la construcción de ciudades inclusivas, finalmente, o en el transporte público, ¿cómo lo hacemos inclusivo con las personas mayores? Y para qué decir, y este es quizás el tema que más nos moviliza en Conecta Mayor UC, la exclusión digital, donde le estamos exigiendo a una persona, por ejemplo, de 70 años, que a los 50 años no tenía un celular en su poder, que sepa usar el celular y no solo que lo sepa aprender, llamar, cortar, poner altavoz, sino que sepa hacer trámites, que sepa en el fondo tener cuidado para que no la estafen, que sepa buscar información de manera correcta. O sea, todo un mundo que hoy en día a un joven de 20 años le cuesta navegar por internet, imaginémonos cómo es para aquellos que no tuvieron un celular en la época escolar, en la época laboral, y por ende, en el fondo no han tenido incentivos reales para sumarse a la tecnología de una manera con una transición inclusiva en este espacio, donde de un día para otro los paneles murales de las municipalidades pasaron a estar en formato digital y ellos quedaron excluidos de la posibilidad de informarse, incluso de ser ciudadanos de alguna manera de esa comunidad. Y eso efectivamente presenta un desafío. Y con esto cierro porque estoy hablando muy largo. Miriam, el tema evidentemente nos apasiona. El censo lo evidenció. Hoy en día ya tenemos el 20%. Una de cada cinco personas en Chile tiene más de 60 años. Al 2050, una de cada tres. Y ya tenemos más personas mayores de 60 que menores de 15. Entonces, cuando el censo evidencia este cambio poblacional, esta revolución demográfica, evidentemente nos damos cuenta que el desafío es de todos. De Conecta Mayor como una fundación de la Universidad Católica, por supuesto, del Estado, de los medios de comunicación con personas y programas como este que nos dan la oportunidad de visibilizar esta temática, de la empresa privada que tiene la posibilidad de contratar, de generar productos y servicios para personas mayores, de tener un buen trato hacia sus clientes mayores, y por supuesto de la sociedad como una comunidad donde estamos construyendo un entorno donde las familias son centrales para cambiar la mirada sobre lo que implica ser persona mayor en Chile.
Oye, sí, pues agreguemos el trato del abuelito o abuelita. Sí. Agreguemos además, fíjate que el otro día conversaba con una persona que se acababa de jubilar, ¿Ya? una mujer que le correspondía haberse jubilado a los 60, pero ya lo alargó hasta los 65 y se acababa de jubilar recién. Y presentó sus papeles, hizo todo el trámite y fíjate que cuando sus compañeros supieron, inmediatamente, porque como que no habían cachado más bien la edad que tenía, le empezaron a hablar más fuerte, le empezaron a hablar más lento, como para que entendiera. eh, y ella decía, yo estoy bien, sana y buena, no tengo nada, no veo por qué me hablan así, oh, qué bueno, se va a ir a cuidar a los nietos. Bueno, ahí está todo ese trato detrás. Pero me preocupa muchísimo también el trato que se le va a empezar a dar a las personas, a los intelectuales, por ejemplo, a los grandes artistas, a las grandes personas que están hoy día vigentes, plenamente vigentes. Los 80, los 75, 80 años de hoy no son los 75, 80 años de ayer, ¿no? Esa gente también se va a ir solamente a cuidar su jardín de ahora en adelante. ¿Qué piensas tú de eso? Hemos visto a varios connotados profesores de las universidades que entran, hay algunas universidades que entran en esta norma, ¿no? Y que por lo tanto van a tener que jubilarse. ¿Qué piensas de ello? Así es, bueno, lamentable, pues y aquí justamente hablando, los resultados del censo nos dicen por un lado la población está envejeciendo y después el mismo estado el que da la señal absolutamente paradójica de decir hasta los 75 años puedes trabajar en el servicio público. Esta ley, para los que nos están escuchando y viendo, finalmente lo que está diciendo es a partir del 1 de enero del 2027, toda persona, funcionario público que tenga 75 años o más, debe dejar el aparato público o quienes vayan cumpliéndolo desde esa fecha en adelante. Al llegado el cumpleaños, el regalo de cumpleaños es decirle hasta pronto, que le vaya muy bien, con un incentivo al retiro, que lo digo en el fondo para ser justo, pero el incentivo al retiro es un máximo de 6 meses de renta con un tope además en la renta. Pero 6 meses, entendemos, para alguien que tiene 75 años, evidentemente no sé qué tan incentivo es, pero bueno, no voy a entrar a juzgar ahí la decisión de la persona. Oye, ¿y por qué digo la decisión? Porque antiguamente existe. El incentivo al retiro es una figura que ocupa el Estado. En algunos casos no la da siempre, que uno puede aceptarla voluntariamente. Y ahí es donde yo vuelvo en el fondo a hacer la reflexión. Voluntariamente. ¿Por qué no hacer la oportunidad? Porque por supuesto que hay personas que llegan a cierta edad, en este caso se fijó arbitrariamente el número 75, pero ok, saltándonos de esa conversación. Si llegamos a pensar en que una persona a los 75 años quiere retirarse, bienvenido sea, pero ¿qué pasa con aquellos que no, como dices tú? Y funcionarios públicos hoy en día efectivamente pasan también por todas las universidades públicas. Entonces uno podría pensar, sin ir más lejos, en que la rectora de la Universidad de Chile, la universidad pública más grande del país, tiene 75 años. ¿Qué pasa? O pensemos quizás en otra figura, vámonos al ámbito más de los números, por así decirlo, de la economía. El director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, tiene 76 años, si no me equivoco. Eh, entonces aquí va a empezar a correr la letra chica y van a empezar a hacer excepciones. Eso es lo que me imagino yo, porque claramente esos dos nombres que acabo de decir van a quedar fuera de esta ley probablemente cuando se den cuenta lo ridículo que resulta. Y justamente ahí es donde empieza a ser injusto, porque está lleno de profesores, académicos, como decías tú, artistas, grandes intelectuales, pero también personas administrativas que han dedicado su vida al servicio público y quieren seguir haciéndolo. En algunos casos por necesidad, en algunos casos también por gusto, por placer, por propósito. Recordemos que aquí, como tú lo decías, los 80 no son los mismos 80 de cuando se fijó la edad de jubilación en Chile, pero además no se trata solo de que la esperanza de vida ha aumentado en el país, sino que cómo vivimos mejor esos años, cómo disminuimos la etapa de deterioro en la vejez. Y disminuir la etapa de deterioro en la vejez pasa por vivir el envejecimiento de una manera activa, llena de propósito, con también posibilidades económicas en algunos casos para poder en el fondo encontrarse en mejores condiciones. Y todo eso no tiene sentido. Y por último, perdona, aquí me estoy alargando de nuevo, lo más paradójico de todo es que esta ley fue aprobada por el Congreso. Diputados y senadores que, sorpresa,
no rige esta ley. Entonces, todos los funcionarios públicos, menos ministros ni diputados y senadores, caen en esta ley. Entonces, que por cierto, me parece bien que algunos se salven, ojalá fueran todos, pero no puede ser que quienes legislan estén legislando para otros funcionarios públicos y no para ellos también. Exactamente, ese era el comentario que venía ahora, justamente que te lo iba a hacer, porque es a lo menos suspicaz, ¿no? El tema de que ellos se hayan quedado fuera. Notarios, senadores, diputados y ministros quedaron fuera del tema. Ellos se excluyen de ahí. ¿Por qué excluir a los demás? Bueno, ahí ya, pero la idea era que quedáramos conformes, digamos, con el tema de qué se trata esto del edadismo y de esta ley, de esta norma que empieza a regir ya en año y medio más, ¿no? Así es. O sea, es súper evidente, como por ponerle cara a esta conversación, por qué nosotros podemos decir que la persona que nos representa en el exterior, el canciller Alberto Van Claveren, es una persona de más de 75 años que cuenta con toda la confianza del presidente para representarnos frente a todo el resto del mundo, pero esa misma persona que cuenta con toda esta confianza y todas las capacidades a juicio del presidente, él mismo no podría ser, por ejemplo, director del Servicio de Impuestos Internos. No tiene sentido. Claro que Ninguno. sí, claro que sí. Y efectivamente aquí también nosotros hacemos un llamado desde Conecta Mayor UC, invitamos a las personas que nosotros en la Fundación hemos reconocido como parte de los 100 líderes mayores año a año, que ya llevamos 400 reconocidos, los invitamos a firmar una carta que se le escribió al presidente, ya fue enviada y estamos a la espera de su respuesta, donde justamente son estas personas, artistas, deportistas, académicos, dirigentes, bueno, empresarios, etcétera, todos de más de 75 años que han sido reconocidos no por su trayectoria, sino que por su vigencia y aporte actual al desarrollo de sus comunidades o del país, que ellos mismos en el fondo con su testimonio vivo le dicen, queremos seguir acá, no nos excluya. Y por cierto, no nos excluya porque además la señal que le está dando usted, presidente y gobierno, y diputado y parlamentario en el Fondo de Estado de Chile, la señal que le está dando al privado también es muy anacrónica. Finalmente dice, si el Estado puede dejar de necesitar a las personas de 75 más años, entonces, bueno, ¿qué queda para el resto? Por supuesto que son prescindibles para todos. Oye, pero hay algo que tú lo dijiste un poco como al pasar hace un ratito y que es paradójico porque la población chilena está cada día mayor, ¿no es cierto? Estamos envejeciendo más, no, estamos pasando, vamos a ser más los viejos que los jóvenes en poquito tiempo más, ¿no? Y ya se supone que para el 2030, qué decir el 2050, vamos a ser mucho más los adultos mayores que los jóvenes que estén en situación de trabajar hoy día. Y sin embargo, resulta que los jóvenes hoy día no, porque una de las grandes cosas que te dicen cuando tú quieres participar, por ejemplo, de postular a un puesto de trabajo, te dicen no, porque la empresa privilegia a personas jóvenes porque están más en el tiempo, se pueden proyectar más en el tiempo dentro de la empresa o dentro del servicio público, de lo que sea. Pero resulta que los jóvenes hoy día no están privilegiando el quedarse ahí por mucho tiempo. Ellos privilegian, ustedes privilegian el estar en un lugar, aprender lo más posible que te dé ese lugar y luego rápidamente cambiar a otro lado donde te dé otras perspectivas porque a lo mejor cambió tu forma de ver la vida nomás pues, y quisiste irte para otro lado donde te ofrezcan nuevas perspectivas. Entonces, ¿qué va a pasar? Los viejos quedamos fuera y los jóvenes no están ni ahí, como dicen, de participar por mucho rato. ¿Qué Bueno, o pasa? sea, efectivamente, y no solo como el juicio que haces tú, sino que además cada vez hay menos jóvenes en esta pirámide que antes era así, en el fondo hoy día ya está rectangular y probablemente termine siendo una pirámide invertida. Entonces no tiene solo que ver con como la capacidad de trabajo o los juicios que tengamos sobre el valor, la forma de trabajo de los jóvenes, sino que van a faltar jóvenes y para cumplir con todas las tareas que no sean reemplazables por la inteligencia artificial, y ahí entramos en otra conversación, Otra vamos a cosa. necesitar, vamos a necesitar efectivamente a las personas mayores y ahí es importante en el fondo cómo congeniamos y creamos espacios que sean inclusivos con las personas mayores, que tiene que tener por supuesto cierto
ciertos niveles o modificaciones para poder ser realmente inclusivos, que tienen que ver con, sobre todo con la capacitación continua, con el revalorizar algunas cosas, con ciertas flexibilidades, con abrir los currículums para que puedan entrar personas mayores. No se trata solo de como forzar en la inclusión de personas mayores, como por ejemplo hay otra ley que los diputados hoy día, hace una semana presentaron para las cuotas de personas mayores de 50 Eso. años. Mira, yo creo que hay mecanismos mejores que el ingreso forzoso porque van a pasar incentivos que han ocurrido con otras leyes que no han sido realmente, han logrado el impacto esperado, Como en el pero que tema tienen de que ver de las inclusiones, por ejemplo, ¿no? Hay exactamente, personas que sí. sean contratadas con ciertas discapacidades y que son contratadas y las dejan ahí en un rincón para la fotocopia. O sea, O en algunos casos terminan pagando incluso la multa porque no les hace sentido la inclusión. claro. Entonces, quizás si forzamos la existencia, insisto, como de capacitación continua, de educación continua, de forzar el espacio de encuentros intergeneracionales. Y ahí quería justamente hacer un punto, Miriam, respecto a lo que tú mencionabas recién, de que los jóvenes tienen ciertas características. Bueno, aquí primero, así como con los jóvenes hay una diversidad gigante, con los mayores también. Entonces, puede que haya algunos prejuicios que se enferman mucho y por eso no es bueno contratarlo, o hay algunos que en el fondo no tienen flexibilidades. Todas esas cosas efectivamente no son reales para todas las personas mayores, como probablemente también entre los jóvenes tampoco sea real que la mayoría no quiere trabajar, etcétera, que tienen. Y aquí empezamos a valorar ciertas cosas de las generaciones, po. Y por supuesto que efectivamente el compromiso y la lealtad como promedio de las generaciones mayores en el fondo tiene que ver con la experiencia y con que valoran cosas distintas. Pero quiero poner en valor sobre todo el espacio de encuentro intergeneracional. Y eso es lo más valioso. Hay diversos estudios que demuestran cómo el compartir entre generaciones aporta un montón a la eficiencia de la institución, pero también a la felicidad de los trabajadores, porque aprenden juntos a desarrollar distintas cosas y se complementan de una manera que es mucho más efectiva y que nos sorprende a nosotros más de lo que imaginábamos. Oye, por eso mismo ahora quisiera dejar un poquito ya, pasarnos a un segundo punto y es que me hables un poco de qué se trata Conecta Mayor, porque yo sé que ahí ustedes hacen mucho esta cosa de la inclusión, de hacer estas capacitaciones, no de hacerlas, sino que de tratar de que de esta cosa intergeneracional. Cuéntame un poquito qué es Conecta Mayor, esta Fundación UC. Efectivamente, a ver, Conecta Mayor UC es una organización que busca promover la inclusión de las personas mayores en la sociedad en general. Y para eso entendemos que hay múltiples desafíos, pero una puerta de entrada hoy en día son las tecnologías. Hoy día todo ocurre a través de una pantalla, entonces quien queda fuera de la tecnología de alguna manera también queda fuera de la sociedad. Y por eso en Conecta Mayor hemos priorizado la inclusión digital y el trabajo con las personas mayores para reducir la brecha tecnológica. Eso tiene que ver con capacitarlos en el uso del celular, con acercar a través de distintas iniciativas algunas soluciones tecnológicas a la mano de las personas mayores y con nuevos productos que también estamos creando y que esperamos lanzar pronto, que tienen que ver con facilitar también el acceso a beneficios, a trámite, a descuento, a información, acercar el Estado también a las personas mayores, para que la tecnología finalmente no sea algo a lo que de alguna manera le temen o que les abruma, sino que también les facilite y les mejore la calidad de vida. Que por cierto tienen millones de prejuicios, pero no se trata en el fondo de no hacernos cargo de eso. Aquí no es forzar a quien no quiere ser parte de la tecnología, sino que dar la oportunidad de que conozcan cuáles son los beneficios y de alguna manera facilitarles el acceso a ellos en caso de que quisieran hacer uso o en algunos casos que tengan que hacer uso, porque hoy en día también nos topamos con que hay muchas situaciones donde las personas mayores no pueden seguir funcionando de la manera que había antes, como no, esta ventanilla ya no existe, por favor, después de haberse pegado el pique, de haberse subido a la micro, etcétera, llegan al lugar y le dicen, sí, eso se hace por internet. Claro. Entonces, en ese Exactamente, espacio, eso está sucediendo nuestra muchísimo. así es. Incluso O el para... mismo código QR cuando uno va a un restaurante, finalmente, como es la Exacto, única forma de poder acceder a la carta. Y ahí es exactamente. donde buscamos facilitarle la vida. Y por otro lado, en Conecta Mayor UC también, en esta misma lógica, la sociedad tiene que ser inclusiva con las personas mayores. Y para Y eso tenemos que cambiar la mirada. Y hacemos campañas de cambio cultural donde buscamos de alguna manera resignificar lo que implica ser persona mayor y entender que cuando hablamos de persona mayor hablamos de un amigo, de un colega,
de un familiar, por supuesto, de la persona que está caminando al frente mío en la calle. Y no estamos hablando solo de una persona mayor postrada que está esperando los últimos días de su vida para morir. Ese imaginario colectivo es absolutamente errado y representa, por supuesto, que menos del 10% de la población mayor en Chile. Claro que sí. Oye, eso es súper importante el tema de las tecnologías, porque como dices tú, por ejemplo, ir hoy día a un restaurante, todo es con el código QR. En la misma televisión, de repente dice, ¿usted quiere saber más de esto? Acerque su teléfono y ponga el tema del código QR y me lo va a tirar directamente a la noticia para profundizarla. Pero el adulto mayor que no maneja ni siquiera sabe lo que es un código QR ni cómo funciona el tema, entonces se queda colgado. Lo mismo que dices tú, por ejemplo, las municipalidades que tienen tantas actividades, ¿no? De repente algunas, muchas para incluirla a los adultos mayores, pero todo está en la página web. O sea, la persona tiene que entrar, tiene que además tener la conciencia de entrar, no sé si todos los días, una vez a la semana, para ver la programación cultural, por ejemplo, que tiene su comuna, ¿no? Eh, Así que es súper importante esto el tema de la inclusión en la tecnología. Hablemos qué son los líderes mayores y cómo van a ser los líderes mayores 2025. Súper, bueno, en esa misma línea, cambiar la mirada pasa por revisar testimonios de personas que nos hacen darnos cuenta de estos estereotipos tan errados que tenemos. Así como hablábamos del canciller al principio, del encargado de liderar la dirección, el servicio de impuestos internos. Bueno, tenemos a personas de 75 más años en todos los rincones de Chile. Si lo pensamos un poquito, todos nos vamos a dar cuenta que hay alguna persona con esa edad que admiramos y que aporta a su comunidad de manera más que activa, sin importar la fecha de su carnet de identidad. Y eso, de alguna manera, en Conecta Mayor lo queremos destacar, como todos los años, levantando a 100 líderes mayores de todas las regiones del país, hombres y mujeres del ámbito de las culturas y las artes, de la vida saludable y el deporte, de la política, de la economía, de los oficios tradicionales, de la ciencia y las humanidades, finalmente de distintos rubros para también demostrar la diversidad. Aquí no se trata de que, sí, las personas mayores son todas activas en el mundo de la dirigencia, no. Vas a encontrar en el hospital, vas a encontrar en el emprendimiento, vas a encontrar en la calle. En todos lados nos vamos a topar con una persona cuya edad es muy avanzada y aún así, y digo la palabra aún así por el prejuicio que conlleva, está prácticamente trabajando, funcionando, viviendo con el propósito que una persona, de igual forma que una persona de cualquier edad. Y eso es súper valioso de destacar para dos cosas. Uno, para aquella otra persona de 80 años que dice yo ya no estoy en edad para esto, bueno, aquí tenemos un ejemplo vivo de que eso no es real, y también para que las generaciones más jóvenes dejemos de ver en la tercera edad una mala noticia, sino que envejecer puede ser todo lo contrario, una oportunidad para reencontrarnos con nuestro propósito, para vivir nuestra vida y quizás en el fondo las últimas décadas de vida vivirlas de mejor manera. Hoy en día, cuando uno se jubila, Miriam, a los 60 años, 65 años, aún nos quedan 10, 20, 30, incluso en algunos casos 40 años de vida por delante. Por supuesto que es Claro. necesario pensar en esa etapa no como la etapa del cierre, sino que una etapa completa. O sea, hoy en día yo todo lo que he vivido hasta el día de hoy en menos de la mitad de mi vida. Cuando me jubile, me van a quedar décadas de vida por delante. Por supuesto que tienen que ser entretenidas y llenas de propósito. Por supuesto, y llenas de trabajo, de propósito, como dices tú, más que trabajo. Cuéntame, ¿cuándo son las postulaciones? ¿Cómo lo hacen para postular? Y una cosa, son 100 solamente para todo Chile, en los distintos ámbitos, en todas las ramas que tú mencionaste. Eh, ¿Cuántos te quedan afuera? ¿Cómo seleccionan? Millones, Ponte a tú el ver. 2024, ¿cuántos llega? ¿Cuántas postulaciones El hubo? desafío, como tú dices, es gigantesco. Nos quedamos con cuello, con muchos candidatos que nos encantaría nombrar aquí. Entendemos que esto es una pequeña muestra, son testimonio vivo de miles de casos. Nos llegaron 2.700 postulaciones de Para personas de todas 7. las regiones del país. Claro, destacamos 100 y nos faltan en el fondo miles de páginas para poder encontrar además a quienes ni siquiera logramos hacer que postulen porque están en distintos rincones o que la noticia no les llegó. Así que bueno, aquí aprovechamos de pedir a quienes no nos habían escuchado antes que sepan que en líderesmayores.cl
pueden encontrar la página web donde hemos destacado ya a 400 líderes, donde este año vamos a destacar nuevamente a 100. Vamos a abrir las postulaciones durante agosto, así que en agosto ustedes pueden postularse a sí mismos o a otra persona de 75 o más años que admiren y que esté vigente en distintos campos de acción para poder entrar dentro del listado de candidatos que luego van a ser seleccionados por un jurado especialmente diseñado para este reconocimiento, que va a elegir a los mejores 100 casos de manera tratando de ser lo más diverso posible en la selección. Eso es lo importante, el tema de la diversidad, porque en general uno piensa al tiro a un gran profesor, un gran intelectual, un gran político, y uno dice, no, pues si este pobre viejito, no, que no, no es que es un pobre gallo, pero no hizo nada como terriblemente destacado, en su rubro me refiero. Ahí ustedes, ahí no ven esa parte, ustedes ven que haya una diversidad de, claro, que sean destacados, que hayan hecho muchas cosas por la sociedad, pero no necesariamente que sean grandes intelectuales. O sea, a ver, nosotros aquí entendemos que la vejez es una etapa más de la vida y donde cuando hablamos de casi 4 millones de personas, evidentemente hay personas que hacen de todo y para todos los gustos. Y por lo mismo nos aseguramos de hacer un reconocimiento que premie a personas de diversa índole, de diversos rubros, hombres y mujeres de todas las regiones del país y con diversos también niveles de impacto o social o reconocimiento público. Entonces, por supuesto que vamos a toparnos con personas reconocidas como un ministro de Estado, pero también nos vamos a topar con dirigentes y líderes locales o emprendedores de oficios tradicionales que uno diría como, ¿por qué un carpintero va a ser reconocido en un reconocimiento a nivel nacional? Bueno, porque ese carpintero, último carpintero de canoas chilota en la isla, ha generado un impacto en su comunidad y hoy en día es reconocido por sus vecinos y por la comunidad entera y ha dejado un legado y es una persona que de una u otra manera ha demostrado que con sus 80 y tantos años de vida no ha tenido impedimento, por la fortuna también, por supuesto, en el fondo que fortuna que el cuerpo lo ha acompañado para poder seguir trabajando y aportando a su comunidad. Y Oye, eso, por supuesto que lo destacamos. oye, ya por último, para terminar, cuéntame, todas las personas se pueden o autoelegir, como dices tú, o poner a otra persona, pero si hay, de repente ustedes encuentran o alguien que les quedó del año pasado y que no pudieron y que quedó ahí como el 101, ¿ustedes también lo proponen o no? O sea, nosotros invitamos a todos a postular y muchas veces nos han pasado. Finalmente es tan difícil que evidentemente la única regla acá es que quien ha sido postulado, quien ha sido reconocido en años anteriores no va a volver a ser reconocido. Perfecto. Pero los otros 2.600 que quedaron fuera de esta listado, por supuesto que sí pueden entrar dentro de los candidatos 2025. De esta quinta edición de Líderes Mayores. Vamos por el quinto aniversario. Qué maravilloso. Oye, un millón de gracias, Eduardo, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Miriam, a ti y a todos. De a poquito vamos construyendo una sociedad más inclusiva para todas las edades. Sí, claro, porque yo ya estoy metida en ese enredo. ¿Por qué quieres que te diga? Caminé más rápido que tú y obviamente llegué antes. Entonces, yo creo que hay una buena cantidad de personas que nos están viendo que se incluyen en este grupo y que están siendo tocadas por esto, ¿no es cierto? Aunque a lo mejor muchas de ellas quisieron dejar de participar públicamente o socialmente, siguiendo trabajando, sino que quedarse en su casa, porque también es una posibilidad, ¿no? Quiere jubilarse y chao, se quiere quedar ahí tranquilito. Pero hay mucha gente que hoy día se está cuestionando de por qué los están dejando afuera por solo tener más de 60 o de 65 años. Muchas gracias, Eduardo, por haber estado hoy día con nosotros. Gracias, Miriam, que te vaya muy bien. Saludos a todos. Igualmente para ti. Conversamos hoy día con Eduardo Toro, director ejecutivo de Conecta Mayor, esa fundación de la Universidad Católica de Chile, sobre el tema del edadismo, ¿no? Esto de dejar fuera de esta norma que surgió, que desde el año 27, desde el 1 de enero del 27, los funcionarios públicos que cumplan 75 años deberán dejar sus trabajos. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.